Hay un premio Nobel y hubo, no me acuerdo qué cosa, pues está viendo por ahí una cápsula donde se seguía sosteniendo hasta muy recientes fechas que los negros son idiotas o tienen menos capacidad racional que el resto de los hombres, ¿no? Entonces, no es que haya una parte más sensible de las personas y entonces lloren con las esculturas. Eso es un mito, compañeros. Eso forma parte de un sector que ha buscado dominar o generar poder respecto de la capacidad de sensibilizarse de las otras personas. Sí hay personas más, repito, no me gusta decir educadas, más familiarizadas con el tema, pero no significa ni que su opinión sea la primera, ni que el resto no pueda tener una condición parecida. O sea, si yo me pongo a hacer ejercicio maravilloso, tendré un cuerpo, no sé, ¿no? Igual que tú, cualquiera, ¿no? Porque ese es mi objetivo. Entonces, bueno, yo me dedico a hacer investigación de arte y puedo hacer una opinión un poco más informada, pero nunca una mejor que la de ustedes. ¿De acuerdo? Y los gustos en la música, perdón por interrumpir, pero estaba recordando un ejemplo de un violinista muy importante que se sentó en el radio de Nueva York a tocar y la gran mayoría ni siquiera lo conocía, no se paró de una moneda, ¿no? Entonces ahí es donde entra el conocimiento. Pero qué tan importante es, o superlativo puede ser el tuyo al mío. Así es. Si a ti te gusta Peso Pluma y a ti te gusta Tchaikovsky, por ejemplo, ¿quién es el más importante? ¿Cuál es el más valioso? ¿Sería pregunta? Yo lo pongo algo relativo. Es tan importante el uno como el otro porque para él es importante el suyo, ¿no? Y para mí también es mío. Pero ahí es donde entra esa parte, ¿no? De la conocimiento de la educación. O sea, yo no soportaría una canción completa de Peso Pluma. Jamás. Y te lo digo no porque me sienta mejor que la persona que sí me guste Peso Pluma, sino porque digo, oye, desperdiciar 5 minutos de mi vida escuchándolo. No sé si complemente lo que está perfecto. Mi compañera. O sea, cuando te educas, no nomás te educas formalmente y vienes a aprender curaduría, no. Cuando te educas viendo, escuchando, recorriendo, lo que decíamos ahorita, oye, es bello, sí es bello. Y Raúl dice, mira, de esto, mira, o sea, ella tiene una visión diferente a la que yo he. Exactamente. Aquí hay un punto importante. Si bien es cierto que la obra es fundamental y podríamos tener, no sé, una gran obra, o sea, podríamos llegar a lo mejor al acuerdo de que habría Guernica. Podríamos todos decir aquí que es una obra importante, bella, significativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál va a ser la diferencia? Eso ya está, o sea, es decir, para no estar hablando si es el plátano en la pared o no. Estamos hablando de una obra que socialmente está aceptada como relevante. ¿Qué es lo que también suma, que a veces se nos olvida? La formación y la consistencia o las características de quien la mira. Ahorita que estamos con problemas globales, no es lo mismo que la veo palestina que la veo israelí. O el suceso histórico también. El contexto histórico, por supuesto, es fundamental. No es lo mismo que la vea el campesino o alguien de la ciudad. Alguien de la ciudad, por supuesto. Todas esas atenuantes, compañeros, son importantísimas al momento de mi relación o aproximación al arte, al momento en el que yo expreso una opinión al respecto. Esos atenuantes, por pequeños que parezcan, son fundamentales para entender en dónde estamos parados. Pero entonces ahí también viene el problema de el acercarse al arte, que la gente le tiene miedo a hacerlo, no exteriorizar una opinión, a decir eso no me gusta o sí me gusta, o yo no justifico pagar 30 pesos, que es lo que cuesta aquí entrar a un museo, para ver algo que no entiendo, o porque voy a poner un cuadro de unas manchas en lugar de poner una fotografía de mi mamá, por dar un ejemplo. Y pues yo lo entiendo yo entiendo la posición del cuadro de la mamá, pero es algo que yo no haría, por ejemplo, o yo sí justificaría pagar la entrada a un museo para entender de historia, mirar el edificio, etc. Pero hay personas que no lo hacen y también es entendible. Exacto. Aquí, sí. Para eso también el programa de algo así, va a ser culposo. Y no culposo, pues es algo que te gusta. Como escuchar a Peso Pluma. Hay millones de gente que lo escucha. Sí. Solo aquí hay que empezar a hacer diferencias importantes. Y hay una cosa que no ha salido ahorita en las preguntas o en estas oraciones. Hay una cosa que yo les voy a compartir que tiene que ver con mi trabajo y que tiene que ver con el trabajo y seguramente a ustedes les va a pasar. Es ¿qué tantas reacciones en las redes sociales tienen hoy Cerebros?
O sea, hay museos, ¿qué tantas reacciones tenemos en redes sociales? ¿Qué tanto nos preocupa? Subimos nuestro cartel y qué tanto nos angustia ver 2 likes o qué tanto nos alegra ver 500 o 600, ¿no? Nos alegra muchísimo. Hay museos, uno de los museos que tiene 50 millones de presupuesto anuales. Yo me quedé impresionada con los presupuestos. 50 millones mexicanos de presupuesto anual, cuando el Museo de la Ciudad tenía en 2020 1 millón para todo el año, para todas sus exposiciones. Ese museo anualmente tiene 50 millones, iniciativa privada, un extraordinario museo. No lo voy a decir, no puedo decir, pero estaban súper preocupados por sus likes, ¿no? Y decía, pero tienen 5, de pronto 10. No, cuento que tengan 100, pero yo decía, ¿cómo un museo con esta capacidad adquisitiva, con estas instalaciones, estén preocupados por los likes? O sea, ese güey trae para Chapoy y te levanta 500 likes. Porque ella forma parte de la industria comercial, de la industria del entretenimiento o de las industrias, ahí no podemos hablar cultural, de la industria del entretenimiento. Entonces, como no sabemos diferenciar y como somos tan emocionales y como creemos que un like representa que mi trabajo está siendo aceptado y yo necesito aceptación, entonces me voy a cortar las venas con tal de tener los 500 likes. Pero no estamos haciendo la diferencia que una cosa es la industria y otra cosa son proyectos que se están tejiendo desde una pequeña microcomunidad con dificultades, que si no tienen luz, que si no tienen papel para el baño, que si no tienen al diseñador, o sea, todas esas dificultades las ponemos a competir con una industria como Televisa que tiene por lo menos 60 años, o TV Azteca. Entonces ahí empezamos a hacer propias dificultades que no nos pertenecen. Así como ahorita nada más estamos matizando, porque la conclusión de la clase no va a ser todo es relativo, váyanse a su casa. No, vamos a ir aterrizando específicamente, pero esas particularidades son importantísimas. Entonces yo tengo que saber en dónde estoy parado, qué estoy proponiendo y cuáles son los objetivos que yo voy a alcanzar cuando echamos a andar un proyecto cultural o una gestión. Eso es importantísimo. Yo no puedo irme a los likes porque ahí sí o sí voy a terminar derrotada. No, me van a dar una rastriza. Y por supuesto que van a ir a ver a Peso Pluma un chingo de gente en el Zócalo gratis, y a mi exposición a lo mejor va mi mamá, mi prima y mi hermano, ¿no? Es cómo vamos haciendo estrategias para evaluar nuestros proyectos y nuestros resultados. Eso es importantísimo, compañeros. Y ahorita el compañero que está aquí por lo de, pero me acuerdo que creo que se llama Gerardo, justamente quienes traen este tipo de proyectos de echar a andar un espacio de exhibición, ahí ya los términos son otros, ¿no? O sea, ya cuando tú estás fundando y cuando es tan importante el papel de baño que le va a dar la satisfacción completa a tu visitante, porque vino, vio las obras, pero también pudo entrar al baño sin ningún problema, ahí ya las dimensiones son bien distintas, son operativas, espaciales y otra cosa. Entonces, vamos aquí con un punto. Tendríamos la experiencia memorable o significativa y el cómo hay todo un bagaje de la otra persona que invierte o derrama su experiencia en ese acontecimiento para hacerlo grandísimo e importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál va a ser uno de los elementos que a mí me permitan tener todavía mayor riqueza en la experiencia? Sea que esté viendo a Frida Kahlo, sea que esté viviendo una experiencia importante para mi vida. Las herramientas con las cuales puedo escudriñar en mis emociones y en mi capacidad para conectar mi mente con mis emociones, y ya el mortal es cuando emito el juicio. Me gusta, sí, es que está bien padre, ¿no? ¿Por qué te gusta? ¿Dónde se combina mente, sensación con lo que hablas? Esa ya sería la otra parte donde podríamos entrar, por ejemplo, a la crítica de arte. Yo no puedo, Adriana, decir, no, pues mira, yo soy especialista en Juan O'Gorman, llevo 15 años trabajando. Yo no te puedo decir, no, pues mira, Juan O'Gorman es maravilloso porque fue el primer arquitecto moderno mexicano. Yo no estoy diciendo nada, estoy ahí haciendo una falacia porque no estoy opinando, no estoy dando un juicio subjetivo, sino que estoy apelando a un dato histórico que me hace ver, que me invitaría a las personas a creer que sí es importante porque fue el primero, y el primero y el último da igual. Eso yo no estoy dando ninguna información, ¿de acuerdo? Es que es extraordinario porque a mí me gusta mucho, Adriana, tú no importas, estás hablando de un tercero, no estás hablando de ti, ¿de acuerdo? ¿Qué otra falacia podríamos escuchar? Es que O'Gorman es buenísimo porque tiene el mural más fotografiado del mundo.
de México para el mundo. ¿De veras con eso ya comprarían un O'Gorman? ¿Qué tanta capacidad tengo para hablar acerca de lo que siento? ¿Cómo puedo enamorarte a ti como estoy yo enamorada de O'Gorman? ¿Cómo puedo hacer que O'Gorman sea una herramienta para conocer, hablamos del contexto mexicano, el humanismo mexicano? ¿Cómo puede ser, a mí que me interesa tanto el aprendizaje a través del arte, cómo Juan O'Gorman puede ser un ejercicio para conocer de arquitectura, de pintura, de música, de revolución, posturas antifascistas, una propuesta ecológica o con preocupaciones por el medio ambiente? ¿Cómo puedo hacer de Juan O'Gorman una ventana para que me lleve a ese punto? Y ahí Adriana es la que menos importa. Adriana solamente te está sirviendo en la mesa un buffet que se llama Juan O'Gorman y vas a tener todos esos platillos. ¿Te interesa la ecología? Ecología. ¿Te interesa el antifascismo? Ahí está. Todo esto está sobre la mesa y quiero que cuando lo termines de comer me digas, estuvo riquísimo. Es decir, Juan O'Gorman sí es un referente importante para entender México durante los años 50. Lo tendríamos más o menos claro, ¿no? Ahí, por eso, a mí me chocan estos modelos como esta mujer Raquel Tibol. Ay, la que llegaba a destruir a todos y todos le tenían miedo, y ahorita hay mujeres y hombres que la emulan y quieren ser la siguiente Raquel Tibol, cuando es un acto vertical de autoridad. O sea, yo no puedo con una persona que se fundamente en una oportunidad de ejercer el poder y su principal estrategia sea denostar. Yo no puedo con eso. Aunque también tiene un sentido comercial. Ah, por supuesto, pero impacta tanto que ahora resulta que la gente quiere ser la siguiente Raquel Tibol, porque aplican la de qué, la de antes, de las letras con sangre entran. O sea, por favor, no hay necesidad. Yo pienso que también tiene que ver mucho la falta de información, porque al escuchar a una persona a que ella, por decirlo a ella, no se le puede arguir, o las personas que lo escuchen no se animan porque piensan que es una diosa, que es una persona que sabe mucho. Ahí es donde entra un poquito la carencia de información y de formación. Exacto, pero porque volvemos a el salón del arte que se abre una vez al año, solo para unos cuantos, solo para quienes tienen las herramientas, solo para el dinero. Es que seguimos en la misma dinámica de poder, ¿de acuerdo? Entonces ahí justo es cuando dices, no, si tiene que llegar la autoridad, para como coleccionista yo no le entro a esos rollos, me diga en cuál me conviene invertir. Esas ya son otras lógicas totalmente diferentes y esas tú las manejas mucho mejor, ¿no? Pero pues, sí, mejor que yo, 1000 veces que sí. Entonces ahí vamos entendiendo cuál es la forma en la que va participando cada uno de los actores, ¿no? O esta estrategia de si mi pieza aparece en un catálogo, entonces ya vale más, o si era falsa ya la meto como no falsa, o si la compró sube. O sea, son todas esas estrategias que tienen que ver ya ahora sí meramente con el siglo XX, siglo XIX, siglo XXI, donde todas las preocupaciones estéticas son absorbidas por el equivale a Frida Kahlo. Ahorita acaba de vender la obra más cara de una mujer, Sotheby's, ya lo tenemos. Frida Kahlo equivale a cuántos millones de dólares. Y Diego Rivera ya se quedó abajo por cuántos millones de dólares. Pero ahí estamos hablando del mero sentido del comercio del arte. Y es lo que la gente en determinado momento, por ejemplo, que se acaba de vender de 200 tantos millones de dólares, que la mente no alcanza, no lo hace ni de la mía, a entender cómo puede alguien invertir tanto en un cuadro, ¿no? Finalmente es una cuestión material, pero es una posición social, y es también una proyección económica y una estrategia. El que compró los girasoles de Van Gogh, que resultó que era real, o sea, no era auténtico, pero ese japonés pues invirtió cientos y tantos millones de dólares y él se dio un estatus que le proyectó en cuanto a cuestiones financieras y comerciales, ¿no? Y ahorita que hablamos de estatus nos recuerda el arte entre el siglo XIV y XVI, donde quien podía pagarle a un artista para que le hiciera un retrato lograba un cierto estatus social, o mandaban a hacer una capillita o mandaban a hacer una obra dentro de la iglesia, esta autopromoción, ¿no? Que era también una manera de presentarse ante la sociedad. Bueno, yo no entiendo, no tener más información histórica, pero era como el presentar a la imagen de la persona para que se conociera, porque tenían un internet y tenía teléfono. Entonces se daba una imagen que después, cuando llegaba el momento de la verdad, pues no era tan así, ¿verdad? Pero finalmente yo lo veo como un instrumento en donde
el ser humano se ha expresado y ha tenido la posibilidad de apoyar a aquellos que tienen la capacidad de hacerlo. Porque todos podemos ser una bebida, no podemos dibujar un sol. Pero hay algunos que tienen la capacidad de dibujar un sol que conquista y que te da la sensación de calor y que quisieras tener. Ahí es donde viene la sensación del coleccionista. No aquellos que quieren gastar 200 millones. Bueno, a lo mejor si los tuviera, sí los tendría, me encanta el cuadro. Pero no, lamentablemente no los tengo. Pero el pertenecer, el tener el objeto, el saberse poseedor de eso, te hace como, pues no sé, es una sensación diferente. Ok, eso si quieren lo dejamos para adelante, el rollo del coleccionismo, y seguimos viendo qué es, cómo es, arte y cómo nos relacionamos. En este punto les quisieran agregar algo más. O sea, como para ir ampliando un poquito, al final, mañana les traigo cuestiones más teóricas para irlo aterrizando, pero algo más. Entonces tenemos desde la cabeza a los pies, incluso si no tienes brazos, incluso si no tienes ojos, incluso si no escuchas, incluso si tienes algún sentido disminuido, seguimos teniendo esa capacidad para poder conectar con el arte, y sí depende mucho de la belleza, de la factura, del nombre de quien hace la pieza, pero también tiene mucho que ver con el otro, ¿no? Es esa convergencia donde se genera, dentro de los términos más del arte, una experiencia significativa, algo que no vas a olvidar. Quiero comentar sobre todo el aspecto de lo que es la técnica, ¿verdad? Que hay quienes han disminuido el arte hoy en día en cuanto a lo académico, porque creen que el arte, de esa visión, desde esa perspectiva de lo académico, se circunscribe solamente a lo bonito, a lo bello, a lo bien hecho, y creen que la gente la aplaude porque está bien hecha y técnicamente extraordinaria, y es una manera, la verdad, muy también se me hace muy limitada de apreciar el arte clásico, el arte académico. Se me hace muy limitada porque, y yo he oído muchos artistas contemporáneos que tratan de alejarse completamente de lo académico, lo tachan de anacrónico, de disminuido, de ya se hizo, ya eso ya está viejo, en fin, le restan mérito, porque creen que el artista, por ejemplo el pintor académico, cree que lo único interesante que hace es la representación, ¿sí? Y no, o sea, pues no están viendo nada realmente de la obra. Tienen que analizar qué se está diciendo, ¿no? Qué hay detrás de esa obra. Y también lo académico, desde luego la técnica es muy importante, pero no es lo único importante, ¿no? En ese tipo de obras. Y hay obras, precisamente las clásicas, las académicas, estamos hablando que algunas valen cientos de millones de dólares, como por ejemplo lo que pasó con ¿cómo se llama? El Salvatore Mundi, exacto. Esta pintura que se le atribuyó a Leonardo, que después ya muchos críticos han dicho que no, que pertenecía seguramente a su taller, que pudo haber hecho un discípulo, y que bueno, pero se gastó una cantidad estratosférica por la obra, ¿no? Que se está pagando más que nada por la cuestión histórica, por el estatus, algo de lo que estabas comentando precisamente, y sobre todo eso, la cuestión histórica, porque si esa pintura es de Leonardo, pues tiene un símbolo muy importante, muy interesante, muy religioso, pero para mi gusto, la mejor obra de Leonardo, por ejemplo, para mi gusto, es la Virgen de las Rocas, ¿no? Y las dos versiones, la que está en la National Gallery en Londres y la que está en el Museo del Louvre, me encantan las dos, ¿sí? Y son extraordinarias, y creo que son las mejores obras, hablando de la composición, de la estética, del equilibrio, el dibujo, ¿verdad? Técnicamente, pero la poética de la composición es maravillosa, ¿no? Entonces yo creo que hoy en esta época se está perdiendo la capacidad de apreciación, por un lado, de la belleza, en aras del contenido exclusivamente. Eso es uno que me parece una aberración contemporánea o un error, y por otro lado se está dejando de lado también el contenido de la obra clásica, de la obra académica. Me pasó, por ejemplo, en el Museo del Louvre, en una ocasión que me quedé yo parado frente al el único cuadro de Caravaggio que hay en el Museo del Louvre, que es La muerte de la Virgen, que es un cuadro enorme, precioso, y la gente pasaba enfrente de mí así porque iban para el salón de la Mona Lisa, ¿no? La Gioconda, hasta que una viejita se para junto a mí y dice, oiga, ¿y por qué no ve, no? ¿Qué le ve a este cuadro, no? Y porque yo estaba horas así, la señora estaba sentada, ¿no? Y me observaba, y le digo, es que es de Caravaggio. Pues yo porque casi me hinco, ¿no? Ahí, ¿no? Y me dice, pero ¿quién era Caravaggio? A pesar de que ella traía su dispositivo para escuchar y todo, la explicación, le dije, pues es un pintor así, asado, bla, 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 bla.
Dice, pero ¿por qué es bello? Por esto, aquello. Entonces quedó. Y le llamó a su grupo de viejitas también de Japón, eran por japonesas, y se acercaron conmigo y ya les empecé a explicar un poco de la historia, de bla, bla, bla. Dije, es que hay que ver más allá de la obra, porque la gente a veces se pasa y ve un cuadro, que eso es un fenómeno que nos pasa en todos los museos. Pasamos de largo viendo muchas pinturas y nos mareamos, sea de lo que sea el museo, nos mareamos. Entonces yo creo que sí necesitamos un bagaje cultural, un poco, un conocimiento, que para eso traen estos dispositivos y escuchando, para disfrutar de la obra más allá de la mera representación. Eso no es la obra en sí. Es lo que es como, por ejemplo, también una obra de Bouguereau, ¿sí? o de Alexandre Cabanel, por ejemplo, El nacimiento de Venus, que esa obra está en el Museo d'Orsay de París. Y está precioso el cuadro, pero a muchos les molesta tanta belleza. Hoy en día les choca, es un cuadro chocante. Es más, hay un crítico de arte de la Ciudad de México que dice que es kitsch. Entonces, compañero, lo hizo Alexandre Cabanel, ¿sí? Pero ya le parece kitsch porque le molesta lo bello. Entonces yo creo que hay un prejuicio que también nos está afectando hoy en día para la apreciación de las obras. No solamente lo que cuestan, sino por qué cuestan eso, ¿no? Algunas. No sé. Sí, ahí regresando al punto, y vamos a cerrar con esta imagen de desde cuándo creamos, cuál es el origen de los museos, y esta pieza, este ejemplo que tú nos estás dando de todos yendo hacia la Gioconda y tú parado frente a una pieza. Yo les voy a comentar, y siempre les doy un ejemplo hacia mis alumnas y les decía, ¿por qué tú cuando vas de ligue a un ángulo, por qué te fijas en uno y no en todos? O sea, todos ahí van a lo mismo, ¿no? Todos van con la misma intención. ¿Por qué tú solo te fijas en uno o en dos? Por eso les hablaba hace un ratito del enamoramiento. Porque aunque si bien todas las piezas exhibidas están para generar una estimulación estética, una experiencia significativa, no todas van a ser significativas. Ni tiene por qué ser la Gioconda, ni tiene por qué ser absolutamente nada. O sea, es decir, regresando al punto de la información o la constitución del sujeto más la obra va a hacer clic como cuando te enamoras o cuando ligas con alguien en un antro. Así es de importante, porque yo, por más que alguien les diga, es más, alguien que se aviente una retrospectiva en una curaduría, que hablemos ahorita curaduría como sinónimo de seleccionar, les puedo apostar que si hablan con el curador va a haber una pieza que no necesariamente le gustaba, que no necesariamente le conectaba, pero que fue porque la hizo en el primer año o el año que estuvo en prisión o fue la última y no necesariamente conecta con todas. Eso es un punto importantísimo. No es cierto que el arte tenga una capacidad siempre de comunicar y hacer clic con la persona que lo mira. Como sí es cierto que no es cierto que nos enamoramos de cualquier hombre o mujer que se nos pone enfrente. Esa parte es muy liberadora, ¿de acuerdo? Hay un teórico, se llama Pierre Bourdieu, francés, que habla acerca de una versión carismática de la obra. ¿Por qué Gioconda es tan famosa? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué gente va de Japón ahí? ¿Por qué van de Perú ahí? ¿Por qué todos van a tomarse una foto? Porque hay toda una estructura que ha convencido a la gente de que esa es la gran obra. Puedo no sentir placer, puedo no conectarme, pero estoy en el sitio donde me dijeron que tenía que estar. Es como, no es un comentario machista ni nada por el estilo, es como la chica más guapa de la facultad, que dices, neta, a mí no me gusta. Ay, es que seguro como no va a andar contigo, dices que no, güey, no me gusta. Hay algo que sí puedo apreciar su belleza, pero no me conecto con ella, o con el más guapo. Es exactamente igual en el arte. Yo les puedo apostar que si ahorita les decía hablando del arte contemporáneo, con las chicas de historia del arte libre. Este ejemplo de una tipa haciendo una crítica a la chica que hace una instalación de cubetas diciendo que es arte contemporáneo, ¿no? Que es la representación de la escasez del agua en la Ciudad de México, y la tipa dice, no es arte. Y dices, ajá. Y ok, vamos a ver, eso no es arte. Y les pongo unas columnas de no sé dónde, qué país, antiquísimas del siglo XV. Le digo, ¿me puedes decir, por favor, en qué parte de esta columna te derrites? Pues tampoco es arte. O sea, si no te conectan las cubetas y tampoco te conectan, no estás haciendo clic con las dos. ¿Y cuál es el pedo? No voy a salir llorando porque no hice clic con las columnas, ni tampoco voy a salir llorando porque estoy haciendo una propuesta, una instalación de cubetas en el piso, ¿no? Ahí, repito, no vamos a concluir diciendo todo es arte, pero es decir, hay
hay ideas que se han clasificado como la condición, ahorita se los dije, carismática del arte. Nos han vendido un deber ser desde la primaria. Rivera, Orozco, Siqueiros. Rivera, Orozco, Siqueiros. Y entonces ya Rivera, Orozco, Siqueiros, como el changuito, triángulo, círculo y cuadrado, palomita, changuito, Orozco, Rivera y Siqueiros, palomita, changuito. Así estamos, compañeros. Mientras no, sí. Bueno, respecto del cuadro que compró japonés, digo, hablamos desde la perspectiva de los que tienen todo y los que tenemos a veces para comer. Pero ¿tú crees que haya pagado $200 millones porque le hizo clic? Pero por supuesto que Él haya hecho clic. que le haya hecho clic. O sea, a lo mejor nunca lo había visto en su vida el cuadro. Ahí hay otros tipos de clics, Sí, ¿no? el clic financiero no es 200, no vino 250. Esos niveles de coleccionismo no creo que sean unas cuestiones estéticas, es una cuestión comercial y también de estatus social. Por supuesto. No, o de lavado de dinero. También. Sí, que también ya está. Por ejemplo, estoy en cuadro. Yo acabo de ver una documental de este señor Remo. Bueno, una de estas marcas de maquillaje que es al que le pertenecía el cuadro. Se me hizo difícil que lo hubiera vendido porque él hablaba tanto de él y lo tenía en su sala y bueno, lo tenía en una esquina muy grande y lo vendió. Bueno, el señor se murió, a lo mejor lo vendieron los herederos o la institución la que se lo dejó. Pero se me hace difícil entender que lo hubieran vendido. Tal vez una cuestión comercial, de motivación comercial, para hacer las cosas, como la CG y como las colecciones importantes. Así es. A mí me encanta el cuadro, Debe ser que si yo lo estuviera, a lo mejor sí lo estuviera pagado. Se me hace fascinante la obra de este señor, pero son proporciones extremas. Sí, pero regresando a lo que decía el compañero, podríamos aplicar incluso un concepto de una inmoralidad cuando se gasta una cantidad tan grande. Y eso es lo que el efecto que tiene cualquier ser humano como nosotros comunes. Es de aplastar. Es que te hace lejano el arte. Claro, te aplasta, No te puedes destroza. entender cómo puede pasar eso. Por supuesto, nosotros les comentaba que hicimos una campaña por tratar de adquirir una casa de Juan O'Gorman para Colón en Carro, que es importantísima, lo trabajamos 2 años, estábamos buscando 50 millones de pesos. No lo logramos, tuvimos que salirnos de la casa. Y una de las cosas que yo decía es que hablamos con institución y media, con iniciativa privada, la casa es importantísima históricamente, es bella, lo que ustedes gusten. Y yo decía, en plantearme preguntas todo el tiempo, decía, es que yo cómo te puedo decir, oye compañera o compañero, dóname siempre, porque decíamos, bueno, si ya fuimos con las iniciativas grandes y no tuvimos, hagamos donación hormiga. Y si de a 10 pesos nos dan impuestos mexicanos, somos lo logramos, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puedo llegar a decirle a alguien que me ayude a adquirir una casa cuando paga renta y no le alcanza para pagar la renta? ¿O quieres conocer quién es su nombre? Tú le cuento la historia, ¿no? O sea, sí, porque la historia es interesantísima, es muy llamativa, pero ¿cómo decir yo dono, yo me desprendo de esos 10 pesos para que alguien más tenga una casa de 50 millones donde solo van a entrar algunos, etc., ¿no? Es decir, esas distancias que hay dentro del tejido social, donde el arte, como lo acabas de mencionar, parece algo aplastante, parece un ejercicio de poder avasallador, y donde yo confronto mi realidad, como dice el compañero, donde a lo mejor estoy contando mis centavos para pagar la renta. O sea, ¿cómo educas? Y ni siquiera educar, ¿cómo comunicas tu sentir respecto a un beneficio que no es físico, sino que articula la narrativa de un país como México, incorporando la voz de 2 antifascistas, pensando que el fascismo ahorita es una de las cosas que más se critican a nivel internacional? ¿Cómo comunicas esos comentarios para que la gente diga, va, te doy 10 pesos? O sea, son esas problemáticas, repito, compañeros, que vale mucho la pena plantearnos para poder establecer un diagnóstico de en qué estamos metidos. Por eso les decía que regresáramos a la escena del Titanic. Todos, absolutamente todos, estamos en ese mar. ¿Por qué? Porque el gran océano, yo decía, a ver, ¿qué puedo hacer para que la gente se entere de esta casa y dónde? La sugerencia podría ser, paga una campaña publicitaria de 2 millones con la intención de obtener 4 millones. Y si no funciona, por supuesto. Y además, ¿de qué me sirve entregarle a un
a un genio de la publicidad un objeto que no es publicitario, es un objeto que yo tengo que reconocer como propio, por eso hablamos de patrimonio, o sea, en la parte del padre, ¿no? La herencia. Estamos peleando por un patrimonio de una casa cuando en la Ciudad de México hay un porcentaje enorme de gente que jamás tendrá casa, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de hacer esas actividades? ¿Quieren que paremos, compañeros, un momento o le seguimos? ¿Van a dar las 7? Yo quisiera, ¿Sí? antes de hacer una reflexión, eso también sucede en el deporte y en muchas otras áreas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la gente, acaba de pasar un evento de estos del béisbol, que pagaba a la gente $2,000, $3,000, $5,000 o $10,000 por ir a ver un partido? Eran los Hay gente que mundiales. paga Los $10,000 a usted sabe, va. En los tazones hay gente que paga $100,000 por un asiento. $100,000. No nos vayamos lejos. Aquí en San Marcos, en la feria de San Marcos, pagan por una noche $85,000 en fiesta americana. Por una noche. Y se quedan 5 días. Sí, o sea, Son los galleros los que... ¿sí? Los galleros son los amigos de los galleros, ¿no? O los narcos. Sí, eso para no decir que es. Pero yo estoy viendo algunos. El otro tema, el arte es elitista, ¿no? En determinado momento se convierte en un símbolo de estatus muy... Yo no creo, perdón, yo difiero con eso. Yo no creo que el arte sea elitista. Mira, te voy a decir... Se ha hecho elitista, pero no ha sido el origen que sea elitista. Pues mira, lo acaban de decir. Se mandaban a hacer un retrato para demostrar estatus. Y ahora te voy a decir, tú si tuvieras $200 millones comprabas ese valor. Pero aquí, yo acabo de hacer con un arquitecto que dice, mira, para poner la casa del fulano de tal, de Bernardes es el fraccionamiento más nice de Zacatecas, menciona las fotos, y ves en sus paredes colgados, Rafaelis Coroneles, esculturas de que hizo la Javier Marín. de Marín, o sea, Javier Marín en esa casa, ¿verdad? Y dices, pero por supuesto, a ver, no tienes los $200 millones, pero tienes $250,000 para comprar un Fergueres. Yo sí compré un Javier Marín, si lo estudié. Fergueres no tanto, perdón. Son gustos, pero es una cuestión de estatus. Yo creo que este señor lo que quiere es, obvio, decir con su casa y con el que entra, pues que tiene un nivel específico que no todo el mundo tenemos. Y no todo el mundo lo entiende, eso es lo peor. Porque seguramente su sirvienta no lo ha de entender. No por despreciar a la sirvienta, pero si no tiene información, a lo mejor le puede hacer una raya en Felgueres o le puede tomar el Incluso cuadro. el mismo dueño puede no entender. Puede incluso. Sí. Aquí hay muchas. Aquí hay espacios. Déjame que te interrumpa, nada más para que por lo que acabas de decir de la señora, cuando el arquitecto le dice a la esposa de este señor, oye, explícame, ¿qué quieres con tu casa? ¿Cómo te quieres cambiar tu casa? Y la señora le contesta, quiero cuando vengan mis amigas digan, uy, juro por la mejor de mi santa madre, eso fue lo que dijo la señora. Te voy a decir quién es. Es mi esposa, es mi esposa. Es mi esposa, no la que dijo. Así es. Es mi esposa, ella es mi esposa. Pero yo en mi despacho, ahí está Adrián, en mi despacho, en mi casa, su casa de ustedes, tengo obras que me han costado $2,000, $3,000, $5,000 y en abonos. Le acabo de comprar panes, Adrián, en abonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiero colgar un almanaque, pero si quiero colgar algo que realmente me guste, que yo diga, y que pueda comprar, ¿verdad? No necesariamente un Fergueres, no necesariamente un Fergueres. Tiene que ser. Pero algo que te llene, ¿no? Entonces, pero efectivamente, el arte así como lo concebimos en general, yo digo que sí es elitista, exageradamente elitista. Pero entonces, ¿Quiénes reciben regalos de ellos y los hacen famosos? Los políticos. sí. Pero ellos igual se van a la firma. O sea, muchos de los Rafaeles Coroneles que ves en las casas aquí son copias.
ni siquiera Son son, falsos. ni son originales. Muchos de los marines que vemos en algunas galerías no son reales. Así es. Entonces la gente compra cosas que desconoce. Así es. Compran el antecedente, ¿no? Y no tienen información. Pero yo creo que es más valioso que cuelgues tú, yo como galerista muchos años, que cuelgues algo en tu recámara que te dé gusto. Que te dé placer, y no por ser un felgueres o sentimental. Puede ser. Que también te puede dar gusto Sí, eso. sin duda. Aunque además la pieza no esté tan bonita, pero digas eso que O que sea un clon. Pero no cuelgues un cuadro de fulanito de tal, nomás porque es fulanito de tal y te choque. No, pero bueno, iba a comentar algo. Dices, el arte es elitista, ¿ok? Es verdad, de alguna manera, pero pues, si llega Javier Marín y te regala la pieza esa que quieres, que te gusta, pues ya no la compraste tú, es decir, es un regalo, ¿no? Y eso te da un estatus, pues sí, sí también te da un estatus, pero te da un placer enorme. Y yo sí conozco gente que tiene mucho dinero y que sí ha comprado una obra así de que, es que no me inventes, no, me la tengo que llevar. Y se pelean con la galería y discuten y negocian y se la llevan y la ponen en lugares privilegiados, ¿no? Porque dicen, es que me llena y se pasan 3 horas viendo el cuadro y aunque sea de manchas o sea muy figurativo o sea como sea, ¿sí? Pero que les llena de verdad. Conozco un empresario que compró en Nueva York un cuadro blanco, ¿sí? O sea, bueno, con textura, estaba muy interesante, estaba muy padre, ¿no? Pero pues le encantó, a él le conmovió, ¿no? Sí le costó una cantidad fuerte, pero pues a él de verdad yo vi que le complacía, ¿no? Entonces, por un lado sí es la cuestión de la inversión, pero por otro lado sí hay muchos coleccionistas que lo hacen porque les llena, ¿no? Y al final de cuentas, creo yo, Sí. que todo esto que se está compartiendo aquí tiene que ver porque la importancia de la curaduría, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Pues sí, claro. Si no hubiera gente que gusta del arte, comprar el arte, ir a galerías, ir a museos, pues a lo mejor no tendría sentido el que estemos ahorita tomando entender Claro. sobre eso. Sí. Bueno, tenemos que agregar que yo actualmente tengo en mi casa, que es su casa, Gracias. pues tengo una pieza de... Ya tenemos Tengo una pieza de 6 millones de dólares ahí en mi casa, en tu casa. No hay que decirlo también. Sí, o sea, es un plátano que agarré y pegué. Pero yo tengo varios. De Marcelo Y bueno, yo digo que vale 6 millones de dólares, porque yo vi en un documental que vendieron eso en Sotheby's. Y se lo comió. Exacto, y yo no me lo he comido, ¿eh? Allá lleva 3 meses, ya está muy normal. Pero bueno, o sea, Pero vale 5 millones de dólares. ya vale 5 mil. Pero la cuestión del precio pues, es completamente relativo, que no tiene que ver con el arte en sí, ¿no? Sí, nosotros fuimos el año pasado a este museo de Los Ángeles, ¿cómo se llama? Getty. No, el Getty me dejó pendejo. El Broad del cual. El Museo de Arte Moderno de Los Ángeles. Es Roca, Moca. El Mola. Mola. El Mola, Sí. sí, el Mola. Había un piano que había cuando lo convierten en arte, ¿sabe el piano? Lo convierten en arte, dice ya costó mucho de la entrada y el artista con un mago lo destroza. Destroza el piano. Ya cuando está destrozado, ya es el arte. ¿Recuerdas? Entonces, y ahora pasa la gente y dice, o sea, realmente es arte, o sea. Pero ese es Y el está arte en el Mola, conceptual. en el Mola. Yo ahí tengo mucho conflicto con el arte conceptual. Seguramente lo trataremos en algún momento, pero a mí me gusta ver un paisaje bien realizado, no un plátano colgado en la pared. O un pastel. Se los puedo vender en 20 mil Fui pesos. a Salona, fui a Sonamaco, fui al Salona. Dices, un contraste tremendo, ¿no? O sea, más caro, y estaban exponiendo un pastel. O sea, yo creo que yo fui el día 9, quizás, no sé. Y obviamente el pastel ya estaba más derretido que qué cosa. Yo dije, mierda, o sea, en verdad estoy mal, pero. Les voy a sugerir un documental, un pequeño documental que se llama ¿Quién le tiene miedo al arte contemporáneo? No sé si sea buena idea verlo mañana, porque a lo mejor nos llevaría mucho tiempo. No me acuerdo, si fueron unos 30 minutos, mañana lo vemos y lo conversamos. Sí, porque No, entonces se llama ¿Quién le tiene miedo al arte contemporáneo? Pero fíjate, ya vamos para finalizar mi punto. Yo sí sentí, hablando de las emociones intensas, fuertes, yo sí sentí algo, por ejemplo, que a mí me encanta ir a la National Gallery, por ejemplo, en Londres, ¿no? Yo estoy viviendo un tiempo allá.
pero cuando me dice va a haber una retrospectiva de Damien Hirst en el Modern Tate, y llego y veo el tiburón en formol, yo sí sentí una emoción increíble. O sea, a mí sí me gustó mucho el trabajo, yo lo he comentado con los amigos, del trabajo de Damien Hirst. Obviamente había cosas que no, y yo decía que está talogada, pero cuando llegué a ver un cuadro enorme hecho de alas de mariposa, ¿sí? Dije, wow, o sea, estéticamente estaba hermoso, ¿sí? El cuadro. Pero después pasas a una sala, por ejemplo, donde es una habitación pues, sola, digamos, y lo único que encuentras ahí, tienes que pasar por plásticos, y había como un vaporizador para generar un ambiente, una temperatura, y lo único que encontrabas era un montón de mariposas vivas, ¿sí? Volando y otras eclosionando de sus capullos, ¿sí? Y eran, porque toda la exposición retrospectiva se hablaba de la vida y de la muerte, se llamaba In the Love of God, me acuerdo, ¿no? La exposición. Y también se expuso el cráneo de platino con diamantes y sus vacas partidas a la mitad, o las moscas. La verdad es de que muchas obras eran impresionantes. Yo le comentaba hace un momento a Adrián, digo, eso solamente lo hace un artista y solamente lo entiende un artista. O sea, es decir, digo, lo puede entender mucha gente, pero a mucha gente le puede parecer de lo más desagradable entrar a una sala llena de mariposas que se le suben en la cabeza, ¿no? Y a muchos no, muchos dicen, wow, o sea, yo entendí ahí la poética que nos estaba queriendo decir Damien Hirst y me emocionó mucho, ¿no? Algunas obras me molestaron, pero otras me fascinaron, porque era entrar en la cabeza del artista, ¿sí me explico? Y que nos estaba mostrando ese mundo y esa percepción de la vida y de la muerte y de la fragilidad. Había nada más, pero había otra obra que eran 2 cajas enormes de cristal donde había una cabeza de una res, pues ahí puesta en una mesa, escurriendo la sangre, llena de moscas, y pasaban a otra área que estaba llena de moscas. Y tú la rodeabas. Tenía como un mosquitero. Un mosquitero. Se iban muriendo ahí. Exacto, y era impresionante, y yo no quiero saber qué huele adentro, ¿verdad? Pero esa es una idea que me subyugó, que me emocionó, ¿sí me explico? Y no necesariamente eran las obras que estaban en el National Gallery, ¿no? No era la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, ¿sí? Era una expresión realmente potente de la artista. Ahí estás hablando de una experiencia que tuviste significativa con un artista contemporáneo. ¿Les parece que cerremos aquí? Nos esperamos para que caminen un poquito o lo que tengan que hacer, y son las 7. ¿Qué les parece? La vamos a terminar a las 8. ¿A qué hora les va a regresar? Como si los 10 minutos. 15 minutos, o sea, a las 19:15. 7:40.